Bueno, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por tenerme. Es muy bonito volver a casa de vez en cuando. Les voy a platicar una historia que tiene que ver con el origen de los elementos. Quiero hacerles un poco como el árbol genealógico de los elementos en su cuerpo. Voy a platicar mucho de los elementos que ven ahí, que dicen binarias compactas. Son elementos muy pesados y les voy a demostrar que esos elementos son muy importantes. Entonces, nuestros protagonistas van a ser el torio y el uranio, que están ahí 90 y 92. Europio en particular es un elemento muy importante porque vemos estos procesos de formación en las estrellas. Tiene un oscilador muy fuerte, entonces tiene una línea espectral muy amplia en el espectro de las estrellas. Y bueno, voy a hablar del oro simple y sencillamente porque bueno, es un elemento muy importante para nosotros. ¿Por qué son estos elementos esenciales para la vida? Les voy a demostrar que tanto el torio como el urano son esenciales para generar el campo magnético en la Tierra y para generar los movimientos tectónicos de la Tierra. Aunque estos elementos existen en cantidades muy pequeñas, estos elementos radiactivos son esenciales para generar el calor en el centro de la Tierra. Entonces, la historia que les voy a platicar es de dónde vienen estos elementos y cuál es el impacto que ellos tienen en el universo. Bueno, entonces obviamente tenemos que empezar con nosotros. Tenemos 10 a la 28 átomos en nuestro cuerpo. Tenemos un número atómico mucho más grande que el número de estrellas en el universo, que granos de arena en el mar. Y estos átomos son muy estables, entonces si pudieran platicarles, les podrían platicar un poco de todos los procesos astrofísicos que se han generado para darles lugar. Y obviamente ustedes saben que en la gran explosión se crea el hidrógeno y el helio, pero todos los elementos más pesados se forman en, digamos, procesos astrofísicos, ¿sí? Entonces los astrónomos le llamamos a todo lo que no es hidrógeno y helio metales. Entonces, sí, tenemos que pedirle perdón a los químicos. Sí. Y obviamente el elemento más importante de nuestro cuerpo por masa es el oxígeno, después el carbono, hidrógeno y el nitrógeno. Entonces les voy a platicar un poco la historia del oxígeno, de dónde vienen estos átomos de oxígeno, simple y sencillamente para que se empiecen a dar cuenta de todos estos procesos astrofísicos que últimamente dieron lugar para crearnos a nosotros. Entonces, bueno, el oxígeno tiene una historia muy, muy interesante que está ligada a la evolución de una estrella masiva, una estrella más o menos como 10 veces más grande que nuestro Sol. Ahí está el número de átomos que tiene la estrella. Estas estrellas pelean en contra de la gravedad haciendo fusión en sus centros y llegan hasta hierro. Y una vez que llegas en la fusión hasta hierro, ya esos procesos ya no son exotérmicos, por lo tanto la gravedad gana la batalla y no le queda más al centro de esta estrella que está hecho de hierro que colapsarse. Y en ese colapso es donde se forma el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, este colapso para porque en el centro se genera una estrella de neutrones, ¿sí? Las estrellas de neutrones van a ser otros protagonistas importantes de nuestra historia. Eso hace que la explosión se detenga, el colapso se detenga y se genere una explosión. Y en esa explosión se va a generar una onda de choque, y en esa onda de choque, cuando la onda de choque interactúa con la envolvente de la estrella, se genera el oxígeno. Entonces les voy a demostrar cómo se da esto. Esto es una simulación en una supercomputadora. Ahí se ve el colapso del núcleo de hierro. Lo que están viendo ahí es entropía, se calienta, ¿sí? Y las partículas que transportan la energía y el momento son los neutrinos. Entonces, después de como una fracción de segundo, se generan suficiente energía
en esa frontera para generar una onda de choque, y en esa onda de choque es donde se genera el oxígeno, ¿sí? Ahora, estas supernovas son muy, muy brillantes. Una supernova tiene casi una luminosidad comparable a todas las estrellas de esa galaxia juntas. Entonces, obviamente las podemos ver, digamos, cuando el universo era como 10-15% de su edad en estos instantes. Ahora, estas supernovas son increíblemente importantes para la galaxia, pero también para nosotros. Ahí lo que están viendo es realmente núcleos, o sea, que acaban de ser creados de oxígeno, que son eyectados al medio interestelar. Y entonces, si ustedes se preguntan, bueno, ¿cuántas remanentes de supernova han tenido lugar para hacer los átomos de oxígeno en nuestro cuerpo? Son como cientos de millones. O sea, ustedes tienen la historia en sus cuerpos de cientos de millones de remanentes de supernova. Ahora, ¿por qué se da esto? Bueno, porque los remanentes de supernova generan un montón de energía y momento, y de hecho dan lugar a estos vientos de galaxias que ven aquí. Esta es una galaxia muy cercana, donde están viendo realmente estas fuentes de viento de retroalimentación, y también ahí ven una supernova que fue detectada en el 2014. Y entonces lo que quiero que piensen es que este oxígeno que está generado en cada remanente de supernova ha sido mezclado constantemente en las galaxias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el universo? En el universo se generan estos metales, se mezclan y se incrementa la abundancia de estos metales como función del tiempo, ¿sí? Entonces los astrónomos, cuando vemos estrellas que tienen pocos metales, son estrellas viejas, y cuando vemos estrellas que tienen más metales, son estrellas mucho más jóvenes. Ahora, estamos aquí platicando de astrobiología. Nosotros creemos que si una estrella tiene 1/10 de los metales que nuestro Sol tiene, no puede generar planetas. Entonces también es muy importante que se generen estos elementos pesados para que se puedan dar sistemas planetarios. Entonces, como este mezclado es muy eficiente, esa es la razón que cientos de millones de supernovas nos han formado a nosotros, porque se mezclaron constantemente hasta llegar al Sol, ¿no? Entonces esa es la idea, que todos estos metales se mezclan en el medio interestelar, se generan, se mezclan, llegan a la nube últimamente que da lugar a nuestro sistema solar. Esa nube colapsa y da lugar al Sol y a los planetas, ¿sí? Algo que es muy interesante cuando pensamos en oxígeno es que obviamente es una componente muy importante de nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera no pierde oxígeno, entonces el oxígeno está completamente reciclándose en nuestra atmósfera. Entonces el reciclado se da no solo a nivel cosmológico, pero también se da a nivel de la Tierra. Y algo que es bonito es que uno puede pensar, por ejemplo, yo tengo la suerte de estar en este lugar con ustedes. Más o menos reciclamos 500 litros de oxígeno al día, y entonces poco a poco me estoy robando sus átomos de oxígeno y los estamos reciclando completamente. Entonces ustedes pueden pensar, bueno, ¿cuántos átomos de oxígeno yo tengo que alguna vez pertenecieron a una persona importante en la historia? Entonces, esa es la respuesta, que ustedes más o menos tienen como 10 a la 5 átomos que alguna vez le pertenecieron a Frida Kahlo. Entonces, si alguna vez se sienten como con falta de creatividad, pueden conectarse con esa fracción de átomos. Obviamente tenemos átomos de gente que no queremos acordarnos, entonces no les hagan demasiado caso a esos átomos. Ahora, la historia que les quiero platicar no es la historia del oxígeno, que obviamente la sabemos muy claramente, sino es de dónde se forman estos elementos pesados como el oro. Como les dije, hierro es el elemento, el núcleo más ligado en el universo. Entonces, para formar elementos más pesados que el hierro se necesitan procesos distintos, y se necesita, de hecho, captura de neutrones. Entonces, la mayor parte de estos objetos, de estos elementos, son formados por captura de neutrones.
Y como ven ahí, la captura de neutrones genera también un montón de elementos radioactivos. Se necesitan condiciones extremas de temperatura y de densidad. Entonces les voy a platicar un poco de dónde creemos que vienen estos elementos. Simple y sencillamente para que se den cuenta que el oro no es tan irrelevante. Tenemos 10 a la 18 átomos de oro en nuestro cuerpo. Si les gusta el pescado crudo, se va a incrementar el número de átomos de oro que tienen en su cuerpo. Los seres humanos tienen como 100 veces, una abundancia que es 100 veces más grande que el Sol en elementos pesados. Entonces, hablando de recetas, esto es algo que yo me he dedicado durante mi vida académica, es pensar cómo se forman estos elementos pesados. Se necesitan flujos de neutrones muy altos y se necesitan densidades y temperaturas extremas. Entonces, ahora sí que los ingredientes para formar estos elementos pesados se necesitan, bueno, uno de los mecanismos que yo he trabajado es que se necesitan 2 estrellas de neutrones en un sistema binario que fusionen. Entonces les voy a platicar un poco, si no tienen mucha familiaridad con las estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones tienen más o menos la masa del Sol en un tamaño como de 10 kilómetros. Entonces son los objetos más densos en el universo, o sea, la densidad del agua en centímetros, gramos y segundos en esas unidades es de 1 gramo por centímetro cúbico. La densidad en una estrella de neutrones es 10 a la 14 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? O sea, si ustedes estuvieran, ya sé, me dijeron que hablo, estoy susurrando. Entonces, 10 a la 14 gramos por centímetro cúbico. De hecho, si ustedes estuvieran en la superficie de una estrella de neutrones e intentarían escapar, necesitan moverse a 1/3 de la velocidad de la luz para poder escapar de la estrella de neutrones, ¿no? Y se llaman estrellas de neutrones porque tienen un número alto de neutrones en equilibrio estadístico. Ahora, el 2% de las estrellas de neutrones pertenecen a estrellas binarias y una fracción todavía menor tiene a otra estrella de neutrones como compañera, ¿sí? Y ese es el modelo que yo trabajé intentando demostrar que en estas fusiones de estrellas se pueden formar estos elementos pesados. ¿Qué pasa? Bueno, estas estrellas de neutrones son, bueno, obviamente muy pesadas, pero son muy compactas y cuando se mueven generan distorsiones del espacio-tiempo muy amplias. Y esas distorsiones de espacio-tiempo, que se llaman ondas gravitacionales, se llevan tanto la energía del sistema como el momento angular del sistema. Y estas estrellas de neutrones, digamos, como pierden momento angular, empiezan a rotar cada vez más rápido, ¿sí? Hasta que llega un momento en el que están tan cerca que se fusionan. Generan temperaturas de cientos de millones de grados y densidades altísimas. Y ahí es donde creemos que se dan las condiciones necesarias para generar estos elementos muy pesados. Obviamente esto es un diagrama, pero les voy a enseñar, de hecho, una de las simulaciones de mi doctorado. Aquí tenemos 2 estrellas de neutrones a punto de fusionarse, se colapsan. Como ven, en los puntos lagrangianos exteriores se genera masa, se inyecta masa, y es en esas colas de masa inyectada donde queremos que se generan todos estos elementos pesados. Entonces el oro, el uranio, el torio se generan en estas colas fisionadas. Y como se dan cuenta, la captura de neutrones tiene que pasar a tasas muy, muy amplias. Y cuando ven ahí, todo esto pasó como en 10 milisegundos. ¿Sí? Entonces se dan un flujo de neutrones altísimo, una captura muy rápida y se generan todos estos elementos pesados. De hecho, si ustedes ven a una tabla periódica, el elemento más pesado que tiene el mismo número de neutrones y protones es el hierro, y los elementos más pesados requieren mucho más neutrones para la estabilidad. ¿Sí? Entonces, aquí es bueno, aquí ponemos cómo se da la nucleosíntesis. Obviamente pintamos las partículas de oro.
Algo que es muy importante es, bueno, podemos seguir la captura de neutrones, podemos seguir cómo la abundancia de estos elementos, y ya los modelos son suficientemente sofisticados para predecir la distribución de abundancias que se ven comparables a la del Sol. Algo que es muy importante es que estos elementos siguen siendo radiactivos. Lo que ven ahí es como la tasa de inyección de calor como función del tiempo una vez que estos elementos se han generado. Entonces imagínense que estas colas se están moviendo a una fracción de la velocidad de la luz, se expanden, se están enfriando, pero estos núcleos radioactivos están dándole calor a estas colas y eso va a ocasionar que emitan luz, ¿sí? Entonces nuestra predicción era que las curvas de luz de estos objetos iban a seguir ese decaimiento radioactivo. Entonces ahí lo que les quiero enseñar ahí es una explosión de supernova tipo 1A que están siendo calentadas por el decaimiento del níquel al cobalto al hierro. Y entonces ahí se ve claramente cómo la curva de luz sigue la curva de decaimiento radioactivo. Entonces uno de las predicciones que nosotros hicimos era que estas colas iban a dar lugar a estas curvas de luz que lo ven ahí, que se les llama kilonova models. ¿Por qué? Porque es 1000 veces más brillante que una nova, por eso se llaman kilonova. Y que el decaimiento de esas curvas de luz iba a ser el decaimiento que habíamos predecido por estos procesos radioactivos. Entonces, eso es lo que estábamos esperando. Y la idea era que observacionalmente íbamos a ver un objeto óptico transitorio que se iba a desvanecer en aproximadamente una semana. Entonces, estos eran los modelos que teníamos en anticipación a que se detectaran estos sistemas con ondas gravitacionales. El 17 de agosto del 2017 es uno de mis días favoritos, después obviamente del nacimiento de mis hijos, donde por primera vez en la historia de la humanidad se detectaron la fusión de dos estrellas de neutrones por ondas gravitacionales. Lo que ven ahí es un espectro de frecuencias como función del tiempo. Entonces ustedes imaginan que estos objetos están llegando, se están aproximando, el periodo se está decreciendo, pero la frecuencia aumenta. Entonces lo que están viendo ahí es realmente la fusión de dos estrellas de neutrones. Ahora, ¿cómo funcionan estos detectores? Estos detectores funcionan porque ven la amplitud de la onda y en general LIGO, que es donde están estos detectores en Estados Unidos, tiene dos detectores. Entonces quiero que más o menos hagan la analogía cómo funcionan, digamos, sus orejas. Entonces imagínense que cierran los ojos y ven, digamos, cualquier sonido. Ustedes son completamente ciegos, hablando de sonido, a este plano de simetría. Ustedes no podrían decirme si el sonido viene de aquí o viene de atrás. Y eso es exactamente lo que vemos ahí. Entonces, se ve claramente que el detector decía, bueno, como llegaron las ondas gravitacionales, podemos decir que el objeto está en esta región, ¿sí? Entonces, un poco que hay unas incertidumbres muy amplias exactamente en dónde están estos objetos. Pero ahí está el objeto del 17817, que tiene una localización mucho más precisa. ¿Por qué? Porque 3 días antes el detector de Italia lo prendieron. Entonces ya tenían 3 detectores. Entonces imagínense, si ustedes tuvieran 3 orejas, podrían romper esa simetría. Y eso nos permitió poder buscar la contraparte óptica de este objeto. Nosotros somos parte de un grupo, los astrónomos no saben tener nombres muy originales, que se llama el 1 Meter 2 Hemispheres. Tenemos 2 telescopios de 1 metro, uno al norte de Santa Cruz en San José y uno en Chile que se llama el SWOPE, el telescopio sur. ¿Por qué? Porque obviamente no sabes si estos objetos van a estar en el norte o en el sur,
el universo decide y tienes que cubrir los dos hemisferios. La historia es bastante simpática porque nosotros estábamos compitiendo con las universidades de Harvard y Chicago, que tienen un telescopio de 4 metros. Entonces ellos tienen 16 veces el poder de recolección de luz y tienen 12 veces el campo de visión. Entonces voy a platicar un poco por qué les pudimos ganar. Entonces un poco la historia de David y Goliat. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, lo que nosotros hicimos es, les voy a platicar un poco más en detalle, pero en vez de buscar en toda la superficie de la incertidumbre, empezamos a ver a las galaxias que se encontraban en ese volumen. Las ondas gravitacionales nos dan bastante preciso la distancia de la fuente, y si tienes la superficie, digamos, tienes un volumen. Y nosotros como astrónomos conocemos todas las galaxias en ese volumen. Entonces, en vez de buscar un poco en toda la superficie, empezamos solo a buscar en las galaxias. Ahora, fue cuando el objeto fue detectado. El único observatorio que hubiera podido haber hecho el descubrimiento antes que nosotros estaba en África. Pero toda la región que ven ahí era de día. Entonces tuvimos que esperar bastante para que se hiciera de noche en Chile. Y esto es un poco el juego que hicimos. Entonces tenemos la región de incertidumbre y empezamos realmente a ver galaxias en esa región. Y empezamos a decir, bueno, ¿qué galaxias vamos a ver primero? Bueno, las galaxias que tienen más estrellas. Porque en general nosotros creemos que la tasa de producción de estos objetos depende del número total de estrellas que hay en esta galaxia. Entonces empezamos con las galaxias más grandes, que digamos que cabían en la visión del telescopio, y así continuamos hasta que pudimos detectar el objeto. Entonces aquí les voy a demostrar, ahí está la región de incertidumbre, y los puntos que van a ver son galaxias. Entonces esto es 46 minutos después de que se hizo de noche en Chile, pero eso fue 10 horas después de que LIGO detectó las ondas gravitacionales. Entonces obviamente se pueden dar cuenta que estamos viendo cuáles son las galaxias más pesadas a cubrir ese volumen, hasta que fuimos por 7 minutos el primer grupo que detectó la contraparte óptica de estos objetos. Entonces sí les podemos ganar a los de 4 metros. Y simple y sencillamente porque habíamos generado un algoritmo que nos daba la lista de galaxias en las que creíamos que era más probable ver este objeto, y empezamos con la gama de visión que teníamos a ver todos estos objetos. Y bueno, se dieron cuenta que todo esto pasó como en 15 minutos de que se hizo de noche, ¿no? Y le ganamos a los otros grupos por 5 minutos. Entonces aquí está el objeto transitorio, ahí está la galaxia anfitriona. Una de las predicciones que habíamos hecho es que estos objetos iban a ser muy rojos, y eso es realmente lo que pasó, que después, cuando llegaron a su amplitud máxima, la luz era muy roja. Eso tiene que ver porque estos elementos pesados tienen tantas líneas espectrales que uno es, digamos, ópticamente grueso hasta que llegas al infrarrojo. Entonces, realmente las predicciones que habíamos hecho en anticipación demostraron que estos objetos realmente están siendo calentados por estos objetos, por estos elementos nuevos muy pesados. Este es nuestro grupo. Yo soy el más viejo de los que está ahí. Dave Coulter es el que hizo el algoritmo para detectar, para, digamos, decidir qué galaxias vemos, y ahí también pongo a Ariadna Mojía, que es también mexicana, que era la teórica que fue la primera autora del artículo de teoría, y David fue el primer autor del descubrimiento, ¿no? Y este es el grupo de mi colega Ryan Foley. Yo hago cosas teóricas, él hace cosas observacionales. Y bueno, César es de Costa Rica. Entonces tenemos un grupo muy diverso. Aquí les voy a enseñar una película
de cómo se vio el objeto como función del tiempo. Ahí está la galaxia anfitriona, obviamente es una galaxia con muchísima masa, es una galaxia elíptica. Y las predicciones que teníamos les había dicho que la curva de luz iba a seguir el calentamiento, la distribución de calentamiento de estos objetos radiactivos, de estos elementos radiactivos, y lo hizo de manera muy adecuada, y eso nos dio la oportunidad de medir una masa mínima de elementos que se crearon en esta coalescencia. Entonces, por ejemplo, para ponerlo en perspectiva, ¿cuánto oro se generó en esta coalescencia, ¿no? Y esto es más o menos lo que estimamos nosotros en nuestro artículo. Se formó más o menos como una masa de Júpiter de puro oro, ¿no? Más o menos el oro es como $10 por gramo, entonces estos son como 10 a la 28 gramos. Y si esto no les impresiona, esto es equivalente al contenido de oro que existe en millones de estrellas como el Sol. Y por esto es por lo que creemos que es muy importante pensar en, digamos, las diferencias en la cantidad de oro que estrellas tienen en la galaxia. Entonces les voy a platicar un poco más acerca de esto. Bueno, estábamos muy orgullosos de que la mitad de los artículos de Science fueron de nuestro grupo y se nombró como el descubrimiento del año del 2017. Ahora, si ustedes se preguntan, yo les dije que en su cuerpo había algo como cientos de millones de supernovas. En su cuerpo hay como 10.000, 20.000 coalescencias de estrellas de neutrones que han creado el oro de su cuerpo. Entonces, obviamente, estos objetos pasan, o sea, no son tan comunes, y eso tiene sentido, porque una explosión de supernova genera una estrella de neutrones, tienes que generar otra estrella de neutrones en un sistema binario y tienes que esperar a que coalescen, ¿no? Entonces, la tasa es como 10.000 veces más baja. Pero, cada vez que fusionan, producen un montón de masa, ¿sí? Y eso se va a volver como muy importante para la historia que les voy a platicar. Entonces, les quiero platicar un poco de cómo se mezclan estos metales en la galaxia. Entonces, mira, quiero por ejemplo que se imaginen una galleta de chocolate. Entonces, si ustedes tienen explosiones de supernova, van a tener una galleta de chocolate con una capa muy delgada, pero muy bien mezclada. Pero si ustedes tienen, digamos, explosiones o estas fusiones de estrellas de neutrones, tienen más como una galleta con chispas de chocolate, ¿sí? Donde el mezclado no es tan eficiente. Entonces, quiere decir que si ustedes nacen, las estrellas nacen del gas cerca de la chispa de chocolate, van a tener un montón de oro, pero si nacen de gas muy lejos de la chispa de chocolate, van a tener mucho menos. Entonces hay variaciones inmensas en la cantidad de oro o de estos elementos pesados entre estrellas, y eso es exactamente lo que vemos en el universo. Les dije que Europio era uno de los elementos de estos procesos de elementos pesados que se puede ver muy bien en el espectro de las estrellas, entonces utilizamos para medir la cantidad de oro de estrella a estrella. Los astrónomos utilizan abundancia en unidades logarítmicas. Entonces, si ustedes dicen, ¿dónde está el Sol? Intenté poner el Sol ahí en una estrella. El Sol está en 0, 0. ¿Por qué? Porque tiene la abundancia del Sol, todo es relativo al Sol. Si vas, menos 1 quiere decir que tienes 1/10 del hierro del Sol. Si vas a 10 a la menos 3, quiere decir que tienes una parte en 1000 del hierro. Entonces les voy a enseñar dos estrellas ahí que tienen casi el mismo contenido de hierro, pero tienen un factor de 100 de diferencia en su contenido de oro. Y lo que ven que es muy bonito es que tienes variaciones muy amplias y esas variaciones decaen como función del tiempo. ¿Por qué? Porque estos elementos se empiezan a mezclar cada vez más eficientemente en la galaxia y este envolvente que ven decae hasta que llegamos cerca del Sol.
Y lo que se va a volver fundamental para la astrobiología es que aún cuando llegas a estrellas como la nuestra, tienes variaciones de oro. Y esas variaciones van a tener un impacto muy fuerte en el tipo de planetas que podemos tener. Entonces aquí les voy a demostrar observacionalmente, como soy astrónomo, tengo que enseñar un espectro. Si ven las líneas de calcio de estas dos estrellas son muy similares, pero si ven las líneas de europio, vean la diferencia, ¿no? Entonces una tiene 100 veces más de estos metales pesados que la otra, ¿no? Y ahí se ve muy claramente en el espectro. Bueno, y estos elementos, ya para terminar, son increíblemente importantes para la vida. ¿Por qué? Porque controlan el calentamiento interno de la Tierra. Mira, aquí les voy a demostrar, este es el calentamiento como función del tiempo en la Tierra de todos los elementos radiactivos, ¿sí? Entonces, obviamente, aluminio domina, pero solo a tiempos, digamos, muy tempranos. Pero si ven ya tiempos que son importantes para la creación de la Tierra, uranio y torio son los elementos que contribuyen más. Potasio, 40, también contribuye, pero porque no es tan pesado, se encuentra mucho más en la superficie que en el centro de la Tierra. Entonces, esto es simple y sencillamente lo que indica que si tienes variaciones de estos elementos, como unos factores de 3 o 4, vas a tener distintos calentamientos digamos, en los planetas, y eso va a influenciar de manera muy importante. ¿Por qué? Porque para generar un campo magnético en la Tierra se necesitan, digamos, movimientos de convección combinados con la rotación del planeta, ¿sí? Para que se genere el campo magnético. Entonces, obviamente, si tienes mucho calentamiento, los procesos de convección son tan violentos que no se puede generar un campo magnético. Y si tuvieras, mucho menos calentamiento, no tendrías, por ejemplo, placas tectónicas. Y aquí es una simulación de uno de mis colegas en Santa Cruz, que fue el primero en demostrar que el acoplamiento entre los movimientos convectivos y la rotación da lugar a la generación del campo magnético en la Tierra. Entonces, imagínense que lleguen y vean a estrellas muy similares a nuestro Sol, pero tienen cambios en estos elementos radiactivos de un factor de 3 o 4. Y ese cambio es suficiente como para alterar el tipo de planetas que puedan existir alrededor del Sol. Entonces, digamos, lo que nosotros demostramos en este artículo es que si el calentamiento es muy alto, o sea, 2 veces más que el calentamiento de nuestra Tierra, vas a tener obviamente un vulcanismo extremo, pero no vas a tener campo magnético. Y obviamente para la vida tener un campo magnético es muy importante porque nos protege de la radiación de muy altas energías cósmicas, ¿no? Un planeta como la Tierra parece perfecto, obviamente no somos muy objetivos porque obviamente vivimos en su superficie, pero parece que tiene el calentamiento necesario para generar un campo magnético y para generar el volcanismo que necesitas. Y si bajas por un factor de 2 la composición de estos elementos, ya no vas a tener el calentamiento radiogénico, vas a tener un planeta que es geológicamente muerto, pero vas a tener un campo magnético, ¿no? Entonces también creemos que vivimos como en un sitio muy espectacular, también en el sentido de el número de elementos radiactivos que tenemos. Bueno, entonces quería terminar un poco ya mi charla, agradeciéndoles por su atención, pero también demostrándoles que la astrobiología puede ser ligada a ondas gravitacionales, a las condiciones más extremas que existen en el universo de densidad y temperatura de estas fusiones de estrellas de neutrones, que las podemos ver ópticamente desde galaxias muy, muy, muy lejanas y que tienen un impacto sobre la habitabilidad planetaria muy, muy importante, porque
Simple y sencillamente, para que se den un poco cuenta, el uranio es una fracción en cientos de millones de la masa de la Tierra. Y sin embargo, radioactivamente domina el calentamiento, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Y bueno, ahí me detengo y les agradezco por su atención. Muchísimas gracias, Enrico. Muy interesante la charla y además muy adecuada para ir empezando, ¿no?, las actividades del Congreso. Vamos del origen hacia las perspectivas. Con esto último que comentabas de como la situación ideal para tener calentamiento planetario, me surgió ahorita la inquietud de qué pasó entonces con Marte. Uno asumiría o al menos yo asumiría que la nebulosa planetaria es más o menos homogénea en algunos momentos, particularmente cuando se forman los planetas, pero entonces Marte, ¿por qué se ha quedado sin un campo magnético? ¿Estuvo empobrecido entonces de estos elementos radioactivos o hay otros factores como ya la cantidad de masa del planeta para esta ausencia de campo magnético actual en Marte? Sí, es una pregunta muy interesante y hay un poco la idea que quizás en algún momento dado pudo tener un campo magnético, pero la idea es que los flujos de convección no son lo suficientemente fuertes para generar un proceso de amplificación del campo magnético. ¿Pero el vulcanismo? Pero sí tuvo vulcanismo. Tuvo vulcanismo, sí. O sea, necesitas, por ejemplo, cuando también depende un poco de la rotación del planeta. Lo que la gente dice es que sí, que tuvo vulcanismo, que hay. Obviamente el vulcanismo no es tan difícil de generarse porque no necesitas tanto calor, pero tienes que, digamos, la escala de los eddies turbulentos que cargan la mayor parte de energía tienen que ser comparables a la rotación del planeta. Y ahí se cree que no se llegó a esa amplitud. Pero tiene digamos, tiene la misma composición de uranio y torio, y tienes toda la razón que los cambios en el sistema solar de estos elementos fue muy homogéneo. Yo tengo una pregunta un poco más astronómica, tal vez. Tú empezaste tu charla con estas clásicas tablas periódicas donde nos indican este elemento viene de tal estrella, si es de baja masa, si es de alta masa. Y a mí me descoloca un poco lo que nos acabas de decir, porque entonces dices, los elementos muy pesados se forman en kilonovas, en estos eventos muy energéticos. Entonces yo me pregunto, en las normales supernovas de estrellas que no necesariamente están involucradas en sistemas binarios, ¿cuáles son los elementos que se forman ahí? Porque, no sé, me descoloca. Yo siempre he pensado que todos se formaban en la supernova, no en el interior, sino como tú has dicho, durante el momento de la explosión, donde tengas densidades altas y temperaturas altas que puedan lograr la captura de neutrones. Pero entonces ahí, ¿cómo quedan las cosas? Sí, entonces como puedes ver ahí, las estrellas masivas más o menos llegan como a rubidio. Ahora, para los procesos, un poco para los anaranjados, necesitas un flujo de neutrones muy fuerte. Entonces, hay dos teorías ahora que la gente se está peleando, en el que si quieres que estos elementos se generen en supernovas, usualmente cuando se forman estrellas de neutrones, necesitas entropías gigantescas, mucho más altas de las que tenemos en supernovas estándares. Entonces, por ejemplo, si tuvieras un magnetar o energía adicional magnética, quizás se pueden dar estos elementos. Uno de los problemas es que necesitas un flujo de neutrones muy alto, y en la supernova es como muy difícil romper la simetría del número de neutrones y el número de protones. Entonces hasta ahora no se ha generado, o sea, en explosiones normales de supernova no se pueden generar estos elementos muy pesados. Y de hecho, si te fijas en las variaciones de amplitud en la composición, por ejemplo, si ves algo así como magnesio, que viene de explosiones de estrellas masivas, el cambio de estrella a estrella es muy pequeño, ¿no? Y se reduce, mientras que el cambio aquí es mucho más amplio. Entonces, lo que la gente dice es, bueno, si una de cada 1000 supernovas pasara algo un poco más mágico que pudieran generar estos elementos, serían un modelo
que pudiera explicar las observaciones. Entonces, usualmente la gente se está peleando entre si son binarias, o sea, si todo es binarias compactas o hay una contribución de supernova, pero el número de supernovas que pueden contribuir a esto tiene que ser muy pequeño. Entonces, tiene que ser como una supernova poco común que dé lugar a esto. Pero lo que sí creemos es que todos los elementos que ves ahí verdes vienen de supernovas estándares, ¿no? Y sí generas elementos más pesados que hierro, pero no vas mucho más del pico de hierro, como puedes ver, ¿no? Ya por último, ¿y la tasa de supernovas o de kilonovas o de lo que necesitamos para hacer elementos pesados que nos forman a todos nosotros? Tú dijiste que era como 10.000 veces, o había una diferencia como de 10.000 veces, al menos eso entendí. O sea, en nuestra galaxia vemos una supernova cada 100 años. Y en LIGO, las tasas de estas fusiones es como una de ellas cada 10.000 años. Es más o menos, orden de magnitud. Obviamente eso lo hemos visto en un objeto. Sí, entonces, obviamente eso, por eso di la analogía un poco de las chispas de chocolate, ¿no? Porque estos son tan poco comunes y producen tanta masa que después esos metales tienen que dispersar, ¿no? Pero están como muy concentrados y son producidos no muy comúnmente en la galaxia. Hola, mi pregunta era la misma de la doctora Sandra sobre Marte, pero me surgió otra duda. En los experimentos de Enrico Fermi, con los chicos de la vía planisfera, cuando se descubre el neutrón y empezaron a irse uno a uno con los elementos, pues lanzándoles neutrones para irse yendo y hacer descubrimientos. Mencionaba que influían mucho distintos factores pues, astrofísicos para poder desarrollar esto. Entonces, ¿cómo pudieron recrear estas condiciones o combatir estos retos en los experimentos pues, aquí en la Tierra, ¿no? Sí, entonces obviamente, por ejemplo, cuando tienes explosiones nucleares, puedes generar un flujo de neutrones lo suficientemente amplio para generar un poco de estos elementos más pesados, ¿no? Obviamente no puedes generar elementos muy pesados porque el flujo que necesitas es altísimo, pero tienes toda la razón. O sea, si tú agarras en el laboratorio a un núcleo y lo bombardeas con neutrones, lo vas a hacer radioactivo, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es cuánta masa puedes generar que es radioactiva, y eso te da un poco como la calorimetría de la bomba que puedes hacer, ¿no? En general. Pero sí, mucho, la gente, por ejemplo, ve elementos pesados, mucho, o sea, cerca de los primeros anaranjados que ves ahí, por ejemplo, en la atmósfera de Chernobyl, por ejemplo, donde estas explosiones o esta masa crítica pudo generar una fracción muy pequeña de estos elementos. Pero si estás interesado, te puedo enseñar una película que tengo de cómo se generan estos y el tipo de flujo que necesitas. Y de hecho, hay una página donde puedes jugar y cambiar el flujo y ver lo que generas. Sí, muchas gracias por la plática, muy interesante. Y me surge la duda, menciona que el Sol tiene una cantidad muy pequeña, por ejemplo, de oro, pero como pues menciona en la plática, pues el oro se forma en estas fusiones de estrellas de neutrones, y pues me surgió la duda de cómo tiene ese oro el Sol, por ejemplo. ¿Cómo, perdón? O sea, que mencionaba que nuestro Sol tiene una cantidad pequeñita de oro. Sí. ¿Cómo es que tiene ese oro el Sol? Ya, te voy a dar un poco siguiendo la pregunta aquí de cuánto, o sea, estos objetos, bueno, estos elementos se llaman procesos de tipo R, se llama R-Process Nucleosynthesis, y R tiene que venir por rapid, que quiere decir como captura muy rápida de neutrones. Entonces, la masa del Sol es 10 a la menos 7, o sea, 10 a la menos 7 veces la masa del Sol son estos procesos de tipo R. Entonces, en una galaxia como la nuestra, se genera una tasa de formación estelar de una masa solar por año. Entonces, tienes que generar 10 a la menos 7 masas solares por año para poder producir la masa que ves en el Sol. Entonces, la idea es que muchos de estos objetos fusionaron, aventaron
estos metales al medio interestelar, los metales empezaron a mezclar. Sí, el medio interestelar empezó a incrementarse en la abundancia de estos elementos pesados. A nivel digamos, de la nube molecular, ya los elementos están más o menos bien mezclados. Y entonces lo que puedes imaginar es que para cuando el Sol se formó, la nube ya tenía mezclados cientos de miles de estos objetos, ¿no? Entonces no puedes decir, este átomo de oro vino de este proceso astrofísico, pero vino, digamos, de una explosión particular, pero vino de una mezcla, ¿no? Y obviamente si tienes algo como supernova, que es mucho más común, tienes mucho más elementos. Algo que es increíblemente interesante es, si te enseño una película de la formación de la Vía Láctea, te puedes dar cuenta que estos elementos, o sea, digamos, pudieron recorrer la galaxia de una parte de la galaxia a la otra. O sea, que muchos de los elementos que tú tienes en tu cuerpo han navegado toda la galaxia por, o sea, 2 o 3 veces, ¿no? Entonces, como el mezclado de estos objetos es muy, muy efectivo, y es un poco porque las supernovas generan tanta energía que hay un mezclado turbulento muy eficiente dentro de la galaxia. Y es por eso que ahora, si tienes una supernova en el medio interestelar, no va a contribuir con metales nuevos, porque la mayor parte de metales ya están ahí. Entonces va a cambiar la abundancia por un poquito, ¿no? ¿Sí te queda un poco? Buenas, Jorge Lillo del Centro de Astrobiología. Muchas gracias, muy interesante, súper chula la charla. Tengo 2 preguntas que están un poco relacionadas. Yo soy astrofísico observacional, así que mi pregunta va a ir por la parte de la observación. En sistemas planetarios más allá del nuestro, lo que vemos es la estrella al final. Entonces, medir abundancias de estos elementos en estrellas, entiendo de estos elementos tan pesados, porque yo trabajo con calcio, pero el oro y el europio se me quedan un poco lejos. Entiendo que medir estas abundancias es relativamente sencillo. ¿Cómo se puede trasladar la medida de la abundancia de estos elementos en la estrella a cuánto tendrá el posible planeta que tenga a su alrededor? ¿Cómo eso se relaciona con la relación de abundancias que hay en el sistema solar? Y luego la segunda pregunta es si hay un límite para una cierta abundancia en un planeta, ¿qué límite para esa abundancia se tiene que dar para que el calentamiento interno del planeta genere tectónica de placas, campo magnético? ¿Ahí existe ese límite frente a la masa del planeta? ¿Y cuál es y cómo, si podemos, no sé, saber si en base a la abundancia que tiene la estrella, ese planeta tendrá suficiente cantidad de oro y europio para generar calentamiento, para tener campo magnético? Sí, a ver, la primera pregunta es, por ejemplo, Gaia ha visto cientos de millones de estrellas y tenemos abundancias de calcio y magnesio en estas. Para tener abundancias de estos metales, particularmente europeo, se necesita un espectro como de mucha más amplia resolución. Entonces tenemos solo como 5.000 estrellas en las que tenemos detección de europeo, por ejemplo. Entonces sí es un poco más difícil, y no sé si viste en el espectro que tienes que hacer, digamos, IVAs más resolución para ver estas líneas. La pregunta que hiciste había una pregunta en medio que ya se me olvidó. La última pregunta que hiciste acerca de cuál es el mínimo, no nos queda tan claro. O sea, los modelos que nosotros hicimos son muy preliminares, son en una dimensión. Entonces, un poco intentando entender la distribución del calentamiento la del sistema solar. Entonces, algo que pasa, por ejemplo, cuando la Tierra se creó, pues obviamente estaba muy caliente y muchos de estos objetos muy pesados se fueron al centro. Entonces, por ejemplo, los geólogos han argumentado de dónde viene el oro en la superficie de la Tierra, y lo que se cree es que vinieron de asteroides y meteoritos que los depositaban en la superficie, pero muchos de esos sí están segregados en los núcleos. Ahora, lo que no se sabe muy bien es cómo, entonces, si ustedes piensan como en un mezclado turbulento, los eddies que tienen que cargan la mayor parte de la energía, tienen más o menos como 100 parsecs. Entonces hay una cascada de esa escala hacia abajo. Entonces se cree que también a características del sistema solar
hay diferencias de estos elementos. Y de hecho, cuando la gente ve meteoritos de distintas composiciones y ve la composición, por ejemplo, de uranio, se ve como cambios de, no sé, 20-30%. Entonces, se ve que también no el mezclado a bajas escalas de difusión, cuando decae la turbulencia, no es completamente eficiente en erradicar esas diferencias a las escalas del sistema solar. Muchas gracias por la charla. ¿Cómo es la distribución que se genera, por ejemplo, en tu modelo con la fusión de estrellas? O sea, ¿quién tiene el pico de la abundancia? ¿Cuál es la abundancia pico de esos elementos? O sea, ¿cómo es la distribución más o menos? ¿Quién domina y quién esperamos, digamos, que el oro, digamos, es el centrarse en el oro, pero a lo mejor hay otro que es realmente más importante y es una señal, digamos, de que si no agarramos el evento en su momento, pudo haber ocurrido, ¿no? Esta distribución de abundancia. Sí, no sé cuánto tiempo tengo. Déjame ver si te puedo enseñar la distribución. Lo que es muy bonito es, cuando esta es la distribución, las abundancias en el sistema solar como función de la masa atómica, ¿no? Y los picos están relacionados con la estructura nuclear. ¿Cuáles son los núcleos más estables? Entonces, estos núcleos de capa cerrada están mostrados ahí, ¿no? Que la gente en física nuclear le dice los números mágicos. Entonces, los picos de N50, N82 y demás te dan estos 3 picos. Ahora, los picos donde coinciden con el número de capas de neutrones, eso se llaman los picos S. Entonces, el proceso lento de captura te da esos picos, y los picos que están como a la izquierda, no sé si los ves, 1, 2 y 3, el primero está no está muy claro. Esos son los picos del proceso R. Y el problema es que como fueron generados muy fuera de equilibrio, cuando fueron generados el N sí era 82, pero después decayó a protones, ¿no? Entonces eso es un poco lo que dices, ¿no? Pero en general, si tú ves el tamaño de la composición, pues esto es como, no hay diferencias abismales en el grado de composición, pero tienes toda la razón. Por ejemplo, Europio está en lo que se le llama el pico raro de la Tierra, y es todavía menos abundante que el oro, ¿no? El oro está ahí donde está el platino, que lo ven ahí, ese pico, el PT, ahí es donde está el oro, ¿no? Y eso es un proceso R. Si ves, por ejemplo, pero bueno, es bonito que veas como la física nuclear ahí, y entonces ahí ves el patrón de abundancias del proceso lento y del proceso rápido, ¿no? Y ahí está el europio, ahí está el oro, el platino. Y lo que te das cuenta es que el proceso R y el proceso S conspiran para generar la mayor parte de los elementos, pero a veces un elemento puede ser generado por ambos mecanismos, ¿no? Como puedes ver ahí. O sea, no es tan transparente. Entonces sí, como por ejemplo el europio, aunque tiene una abundancia muy pequeña, tiene un oscilador atómico muy fuerte, entonces que deja unas líneas espectrales muy fuertes. Pero en cuestión de masa es como un factor casi 50 veces menos abundante.